Pues el cine no hace tanto, era algo que solamente gente con muchos recursos para comprarse una camarota y sonido y luego para hacer edición podía hacer. Y pronto la producción cinematográfica, digamos, hay calidades distintas, la podemos hacer ya casi todas y todos con los nuevos dispositivos. Hoy voy a hablar de la escuela Powell-Iscali, que está ahí en Iztapalapa. Villaseca es el gran profesor, ahorita vamos a platicar con él. Y yo sí me pregunto si no hay en todas nosotros una cineasta de closet. O sea, alguien no se imaginó algún día estar siendo o cineasta o actriz de cine, digamos. Yo supongo que aquí las dudantes, Miguel en particular, soñaba con ser... ¿Quién te gustaba? ¿Greta Garbo? Greta Marcelo Garbo, sí. Mastroianni, Robert De Niro. ¿Quién te imaginaste siendo, Miguel? Pues muchos personajes de los clásicos, obviamente no sé por qué en una época tuve una fascinación con el cine de mafia italiano y entonces Al Y de Pacino, plano no Robert De sabes por qué. Niro. Bueno, hay muchas razones, no vamos a entrar en detalle en cada una Oh, de ellas. caray. O sea, Eh, este lugar Dudantes está a punto de cambiar para volverse divanes, ¿no? sí, sí, y me vendría muy bien en esta época de mi vida. Pero fíjate que ahorita decías una cosa, que todo el mundo lleva un cineasta de closet. Yo diría que todo el mundo lleva un cineasta a flor de piel. Lo que pasa es que los medios de producción, y no me refiero a los que decía el Barbas Karl Marx, sino los medios de producción del formato artístico, eran muy excluyentes, era muy difícil tener acceso a una cámara, era muy difícil tener acceso a una mezcladora de sonido, la posibilidad de hacer cortes de edición, incluso cuando empezó a surgir el mundo digital te requerían software y programaría muy, muy cara y por tal razón quiero subrayar excluyente. Y lo que hace el avance digital es que yo creo que hoy todo mundo, incluso en la experimentación con las cosas familiares, en el registro de los 15 años, hoy queda registrado, pero queda registrado de manera artística. Yo siento que todo el mundo con su teléfono celular está experimentando. Ahora hay algunos que de artistas no tienen más que la H de hartar, ¿no? Otra foto, la foto familiar, en fin. Pero a ver, Magdala, esta posibilidad, lo vamos a ver ahora con la Escuela de Villaseca, pero esta posibilidad, en efecto, de a la edad que quieras, incluso con capacidades diferentes, personas con discapacidad visual incluidas, ¿no? De poder hacer cine, ¿no? Y de expresarse sin tener pretensiones de ganarse ningún Oscar ni la Palma de Cannes, ¿no? Simplemente como quien agarra una pluma y un papel, pues quien agarra un teléfono y se echa una historia, sí, sí es novedoso para las generaciones que hoy están enfrentándose a ese texto, a esa forma o a esa textura. Sí, yo ahí voy otra vez, ya sabes, con mi lucha de clases y de la periferia, porque aunado a lo que decía Miguel, son bien pocos los espacios en los que uno puede formarse o capacitarse de manera profesional o no academizada, dependiendo del caso. Entonces se me hace doblemente valioso el esfuerzo que están haciendo estos compas en Iztapalapa, porque justamente en esos espacios donde normalmente no hay acceso a este tipo de actividades, me hace pensar mucho en este faro que hay en Aragón, también en el otro extremo, pero que también representa condiciones de periferia, donde en lo que era el cine corregidora, la Secretaría de Cultura también montó una escuela de artes y oficios, una fábrica de artes y oficios, esas son las siglas del faro, dedicada únicamente a la cultura audiovisual, a producir, editar, dirigir, ser técnico, porque yo creo que así como lo decía Miguel y también tú, no está a flor de piel manejarnos o expresarnos a través de los discursos audiovisuales. O sea, todos tenemos una necesidad de narrar y de contar y de plasmar allí lo que vivimos día con día. Entonces se me hace bien valioso este tipo de iniciativas y simplemente la respuesta que la gente tiene para con el espacio creo que nos habla de la necesidad y del hambre que hay en todos los espacios para que esto suceda. Si tú vienes de familia de teatreros, o sea, el teatro estaba en casa.
Y te pregunto si no se te antojó de pronto, sí, no sé, ser chachita, nosotros los pobres desde niña, ¿no? O buscar el camino amarillo, en fin, ¿no te viste en esas posibilidades? Yo hice teatro muchas veces con mi papá desde muy Ah, niña. Era como la manera en la que pagábamos nuestros viajes. Con mi papá viajé muchísimo, con mi papá conocí Europa, pero como conocí Europa, conocí Disney a los 6 años. Y la manera de pagar nuestros viajes, me refiero a mí y a otros niños que íbamos, era ser partícipes de las obras de teatro a las que íbamos a presentar a esos lugares. cuéntanos qué Entonces personajes, sí, confiesa, ¿cuáles fueron esos personajes? ¿Caperucita no, Roja? bueno, hice... No, 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 evidentemente las obras de teatro de mi papá eran mucho más políticas, por ejemplo, era La Conquista, cuando fuimos a España era sobre la conquista y yo era la niña que llevaba, que además iba en un barco, ¿no? Donde iban los españoles, porque además no era esta cosa como esta idea de que llegaron los españoles y llegó el futuro, sino al contrario, ¿no? Entonces yo era la conquistadora horrenda que llegaba a las comunidades a mover sus espacios y justo para mí me trae muchos recuerdos y a mí el teatro evidentemente me significa muchas cosas, pero sí veo a mis hijos que están muy clavados con el hacer cine o hacer video o contar sus historias por medio de los aparatitos que tienen ahora. Yo creo que si mi papá hubiera aprendido todas estas herramientas, hubiera tenido todas estas herramientas, su incidencia hubiera sido distinta, porque evidentemente en su época era muy difícil. Él se paraba en una esquina y te armaba una obra de teatro y además la gente le pagaba por ello pasando su sombrerito. Pero sí le tengo mucho respeto y le tengo mucho cariño al arte en general, pero sobre todo a esta cosa visual, ¿no? Y artística y de actuación de cómo mostrar otras realidades. Me da mucha pena menospreciarlos, pero ustedes son sujetos de la vida digital. Yo mi primera película la grabé en Super 8. No, sí. En prepa había un concurso de cine Super 8. Y sí te enseñaba a hacer cine, o sea, tenías que aprender de dioptrías y tenías que aprender a editar. Y teníamos un amigo Oye, formidable, que hoy por cierto es una alta autoridad en la universidad. Hugo Villa, bueno, voy a contar de una vez, que fue nuestro camarógrafo en un gran rodaje donde todos invertimos mucho. Y resulta que Hugo había cambiado de graduación, pero no supo adaptar la graduación de la cámara. Y todo el pietaje, todo, Hugo Villa, gracias. Todo el pietaje salió borroso. Y a que no adivinan qué película era. El nivel de pretensión que uno tiene de joven no tiene nombre. La caverna de Platón. Imagínense la caverna de Platón órale. borrosa. Desde entonces hago Órale. televisión y no quiero volver a hacer cine nunca más. Pero tiene mucho sentido la cosa borrosa con la caverna de Platón. O sea, tú lo piensas como que fue un error, pero en realidad era para reforzar el discurso. No, en eso tienes razón, pero el problema es que cuando llegamos al concurso, el jurado no tuvo la agudeza que tú tuviste. esa visión. Nos bateó Era re como feo, de ¿no? Oigan, dudantes, pues buen veranito. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Calle 11.